Me llamo David, tengo 25 años y vivo en Valencia. A veces pienso que mi vida se ha convertido en una rutina silenciosa, casi invisible. Me muevo entre las aulas de la universidad y mi pequeño piso alquilado como si fuera un fantasma que nadie ve. Mi mayor secreto es también la mayor carga, mi orientación. Lo sé desde hace años, pero reconocerlo ante los demás me aterra. Camino con miedo a cada gesto, a cada palabra malinterpretada, y aunque aparento seguridad, en realidad estoy solo. Fue en medio de ese clima de soledad cuando apareció Marco. Él no era un estudiante cualquiera, 3 años mayor, con una presencia que imponía respeto. Lo conocí en un seminario de historia contemporánea. No compartíamos muchas asignaturas, pero su forma de expresarse en clase llamaba mi atención. Mientras la mayoría de mis compañeros repetía lo que habían leído en los apuntes, Marco parecía hablar con la seguridad de quien lo había vivido. Tenía una voz profunda, serena, y un modo de mirar que obligaba a escuchar. Con el paso de los meses, empezamos a coincidir más. Una charla rápida en la cafetería, un intercambio de apuntes, algún comentario sobre profesores o trabajos. Nada extraordinario. Y, sin embargo, cada palabra suya me dejaba un eco dentro. Yo lo admiraba en silencio, con el miedo constante de que cualquier gesto de más revelara lo que intentaba ocultar. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada de clases, terminamos los dos en la biblioteca. Yo estaba doblado sobre mi portátil, repasando gráficos y apuntes, cuando él se acercó y me tocó el hombro. «Tienes la espalda hecha un nudo, ¿no?», me dijo sonriendo. Era verdad. Llevaba semanas con una tensión insoportable, como si mi cuerpo entero fuera un resorte a punto de romperse. Reí nervioso y asentí. «Sí, supongo que es culpa de tantas horas sentado. ¿Quieres que te haga un masaje rápido?», soltó de pronto, con naturalidad. Me quedé mudo. No sabía si lo decía en serio. «¿Aquí?», pregunté, medio en broma, medio en serio. «No, hombre. No en la biblioteca», se rió. «Digo después, si te apetece. Vivo cerca». Acepté sin pensarlo demasiado, aunque mi corazón empezó a latir a toda prisa. La idea de estar a solas con él me provocaba una mezcla de miedo y expectación que no podía controlar. Al salir, caminamos juntos por las calles del barrio. Apenas hablamos, pero cada paso me parecía una cuenta atrás hacia algo que no comprendía del todo. Llegamos a su piso, un apartamento sencillo pero acogedor. Me ofreció agua y puso música suave de fondo. Nada parecía fuera de lugar, pero yo sentía que el aire estaba cargado de algo distinto. «Siéntate aquí, en el sofá», me indicó. «Te prometo que sé lo que hago». Obedecí. Me senté rígido, sin saber qué hacer con las manos. Marco se colocó detrás de mí y apoyó sus palmas en mis hombros. El simple contacto me recorrió como una descarga. «Relájate», susurró. «No voy a hacerte daño». Cerré los ojos. Sus manos empezaron a moverse con firmeza, buscando los puntos de tensión en mi cuello y espalda. Al principio intenté pensar en otra cosa, en cualquier cosa, pero era imposible. Cada movimiento me desarmaba, derribando poco a poco las murallas que había construido para protegerme. «Tienes demasiada presión acumulada», murmuró. Yo quería contestar, pero apenas me salían palabras. Notaba el calor de sus manos, la seguridad con la que presionaba y liberaba nudos que ni siquiera sabía que tenía. Pasaron unos minutos en silencio, solo interrumpidos por mi respiración cada vez más profunda. Entonces Marco habló, con una voz más baja, más seria. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti, David? Que siempre pareces fuerte, como si nada te afectara. Pero tu cuerpo dice otra cosa». Abrí los ojos, sorprendido. No esperaba que dijera algo así. «¿Qué quieres decir?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué escondes demasiado?». Y no hablo solo de la tensión en los músculos. Sentí que mi garganta se cerraba. Era como si hubiera leído lo que yo llevaba años intentando ocultar. Quise defenderme, pero no encontré excusas. «No sé de qué hablas», dije al fin. Él guardó silencio un instante. Luego retiró las manos de mis hombros y rodeó el sofá para ponerse frente a mí. Me miró fijamente, con una mezcla de seriedad y ternura. «Claro que lo sabes», respondió. Ese momento se quedó grabado en mi memoria. No fue lo que dijo, sino como lo dijo. Como si me estuviera dando permiso para ser yo mismo. No supe qué hacer. Tenía miedo, pero también sentía una especie de alivio. Como si, por fin, alguien hubiera abierto una rendija en la jaula en la que llevaba tanto tiempo encerrado. «Marco», balbuceé. «Tranquilo», me interrumpió. «No tienes que decir nada si no quieres. Solo quería que supieras que conmigo no necesitas fingir». Me quedé en silencio, con el corazón golpeando fuerte. No sabía cómo reaccionar. Pero dentro de mí algo empezaba a moverse, a despertar. Después volvió a colocar sus manos sobre mis hombros.
Esta vez no era solo un masaje físico, era una confesión silenciosa. Una declaración de confianza. Sentí que en ese instante algo cambiaba para siempre. Aquel primer masaje se convirtió en el inicio de algo que no había planeado ni imaginado. Empezamos a vernos más seguido, siempre con discreción. Nos encontrábamos en su piso, en rincones escondidos de la universidad, en paseos nocturnos por la playa. Nadie lo sabía. Para los demás, éramos solo compañeros de facultad. Pero para mí, cada minuto a su lado era una chispa que encendía mi vida apagada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi existencia tenía un sentido. Marco no solo alivió mis dolores de espalda, sino también el peso de mis miedos. Con él, mi soledad empezó a resquebrajarse. Lo que comenzó como un gesto casual, un masaje ofrecido en un pasillo de la universidad, terminó revelándome una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida, que yo también merecía sentir algo real. Al principio todo parecía perfecto. Después de aquella primera vez en la que Marco me ofreció un simple masaje y me abrió una puerta que yo creía cerrada para siempre, mi vida empezó a tener otra luz. Recuerdo cómo me levantaba cada mañana con una ansiedad distinta, ya no era miedo, era expectación. Pensaba en si me escribiría un mensaje, en si nos veríamos en los pasillos de la facultad, en si encontraríamos un hueco para perdernos en cualquier rincón. Era como vivir una doble vida, pero una vida que por fin me hacía sentir vivo. Sin embargo, poco a poco empecé a notar algo extraño. Al principio era casi imperceptible, un gesto breve, una mirada esquiva, un silencio demasiado largo en medio de una conversación. Marco ya no estaba del todo presente. Seguía quedando conmigo, seguía buscando excusas para que nos viéramos, pero había momentos en los que yo sentía que su cabeza estaba en otro lugar. No sabía explicarlo bien, era como si levantara un muro invisible entre nosotros y se escondiera detrás. Yo intentaba justificarlo. Pensaba que estaba cansado, que tenía demasiados trabajos pendientes, que atravesaba alguna preocupación personal. No quería creer que lo que yo percibía pudiera ser algo más grave. Me aferraba a la idea de que era solo una mala racha, que pronto volvería a ser el mismo de antes. Pero la distancia no hacía más que crecer. Una noche, después de haber pasado horas en su piso repasando apuntes, le noté frío, distante. Yo le hablaba de cosas sin importancia, tratando de llenar el silencio, y él apenas respondía con monosílabos. Había una tensión extraña en el ambiente, como si una sombra se hubiera sentado entre los dos. ¿Te pasa algo?, le pregunté al fin, incapaz de aguantar más la incomodidad. No, nada, contestó rápido, demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. Sabía que me estaba mintiendo, pero no insistí. Tenía miedo de escuchar lo que no quería oír. Los días siguientes la situación empeoró. Cada vez contestaba más tarde a mis mensajes. A veces desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Cuando nos veíamos en la universidad, su saludo era apresurado, como si temiera que alguien pudiera sospechar algo. Yo empezaba a sentirme invisible, relegado a un segundo plano. La sospecha se convirtió en certeza una tarde de martes. Salía de la facultad cuando lo vi a lo lejos. No estaba solo. Caminaba al lado de una chica de mi misma edad, cogidos de la mano, riendo como si compartieran un secreto. Se detuvieron en la puerta de un bar y él le apartó un mechón de pelo con una naturalidad que me atravesó como un cuchillo. Era un gesto pequeño, pero lo decía todo. Me quedé paralizado en mitad de la acera, incapaz de moverme. El ruido del tráfico, las conversaciones a mi alrededor, todo se desvaneció. Solo existía esa imagen, Marco con ella, sonriendo de una manera que yo creía reservada para mí. Sentí como se me hundía el estómago, como una rabia mezclada con tristeza me quemaba por dentro. No recuerdo cómo llegué a casa aquella noche. Caminé como un autómata, con la mente hecha trizas. Una y otra vez se me aparecía la escena, como si alguien la proyectara en bucle dentro de mi cabeza. Quise convencerme de que era una amiga, una compañera, alguien con quien no tenía nada serio. Pero el gesto de ternura, la complicidad en sus ojos, desmentían cualquier excusa. Cuando al día siguiente nos vimos, traté de mantener la calma. Fingí normalidad, pero la herida me latía por dentro. No pude aguantar más y le pregunté directamente. ¿Quién es ella? Marco me miró sorprendido, como si no esperara que me atreviera a decirlo en voz alta. ¿De qué hablas?, respondió, demasiado rápido, otra vez. No te hagas el tonto. Te vi ayer. Con esa chica. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró y bajó la mirada. Es alguien importante para mí. Aquellas palabras me aplastaron. Me temblaron las manos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Alguien importante?, repetí con incredulidad. ¿Y yo qué soy entonces? No me respondió. El silencio fue su confesión más cruel. Finalmente habló, con la voz baja, casi avergonzada.
No lo entiendes, David. Mi familia, mis padres, ellos nunca aceptarían algo como lo nuestro. Necesito que crean que llevo una vida normal. Normal. Esa palabra me golpeó con violencia. ¿Acaso lo que compartíamos no era normal? ¿Era solo un error que debía esconder? Me sentí reducido a una sombra, a un secreto sucio que no podía ver la luz. Así que yo soy solo eso, le dije con rabia contenida. Una mentira que escondes en la oscuridad mientras te paseas de la mano con ella para que todos aplaudan tu normalidad. Él intentó acercarse, poner una mano en mi hombro, pero me aparté. La distancia entre nosotros ya era un abismo imposible de salvar. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. Aunque seguimos viéndonos algunas veces, la magia había desaparecido. Cada encuentro estaba marcado por la desconfianza, por el veneno de la traición. Yo ya no podía mirarlo sin recordar la imagen de él con aquella chica, sin sentir que todo lo que habíamos vivido era frágil, provisional, condenado desde el principio. El dolor no era solo por la infidelidad. Lo que más me destrozaba era la certeza de ser invisible, de ser solo una sombra escondida en la vida de alguien que no se atrevía a reconocerme. Me dolía más que me negara como persona, como alguien digno de ser amado a plena luz, que la propia traición física. Comencé a hundirme en un estado de tristeza constante. No podía concentrarme en los estudios, apenas dormía. Caminaba por la ciudad con la sensación de que todo se había vuelto gris. Y, aún así, había dentro de mí una parte que seguía esperando una explicación, una disculpa, un gesto que lo cambiara todo. Ese gesto nunca llegó. Marco seguía con su doble vida, repartiéndose entre la imagen pública de chico perfecto con novia y la sombra de lo que éramos en privado. Yo me convertí en un secreto incómodo, en un capítulo que él quería mantener cerrado. Y entonces entendí lo más doloroso: para él yo nunca había sido una prioridad, solo una escapatoria. En cambio, para mí, él había sido el centro de todo. Ese desequilibrio me desgarraba. Me costó meses asumirlo, pero aquella herida fue el inicio de mi transformación. Porque comprendí que el verdadero veneno no era la traición en sí, sino la sensación de vivir escondido, reducido a un papel secundario en la vida de alguien que no se atrevía a luchar. Yo no quería ser un secreto. Yo merecía más que eso. Al principio pensé que lo peor ya había pasado. Descubrir la doble vida de Marco, saber que para él yo no era más que un secreto escondido en la penumbra, me había dejado destrozado. Creí que nada podía dolerme más. Pero pronto entendí que estaba equivocado. Lo peor no era su traición, lo peor fue enfrentarme a los ojos del mundo cuando empezaron a circular las primeras habladurías. Todo comenzó de forma sutil, con comentarios que parecían inocentes. Un par de compañeros de clase que se miraban entre ellos y reían cuando yo entraba en el aula. Una chica que, al devolverme unos apuntes, murmuró algo al oído de su amiga y ambas estallaron en carcajadas contenidas. Yo quería creer que no era por mí, que solo eran mis paranoias, fruto de la herida que aún sangraba. Pero no eran imaginaciones, era el principio del derrumbe. Una tarde, mientras esperaba en la cafetería, escuché mi nombre en una conversación a mis espaldas. Fingí no oír, pero cada palabra me atravesaba como un puñal. Dicen que David y Marco, ya sabes, susurró una voz femenina. ¿En serio?, respondió otro chico. Vaya, con razón se apartan tanto. Pues a mí me parece enfermizo. Marco siempre me había caído bien, pero ahora. Sentí como la sangre me ardía en las mejillas. El suelo parecía hundirse bajo mis pies. En ese instante lo comprendí, nuestro secreto ya no lo era. Alguien había hablado, tal vez él mismo, tal vez alguien que nos vio en algún momento de descuido. La verdad es que poco importaba el origen, lo que importaba era que la sombra de la sospecha se había convertido en un rumor imparable. A partir de entonces, cada día en la universidad era un suplicio. No podía caminar por los pasillos sin notar miradas clavadas en mi espalda. Había risitas ahogadas, comentarios apenas disimulados, incluso imitaciones crueles. Uno de mis compañeros más cercanos, con quien había compartido horas de estudio, empezó a evitarme. Dejaba de responder a mis mensajes, cambiaba de sitio en las clases para no sentarse junto a mí. Como si de repente yo hubiera contraído una enfermedad contagiosa. La humillación alcanzó su punto más alto una mañana, durante una presentación en clase. Mientras exponía mi trabajo, alguien desde el fondo lanzó un comentario en voz alta. ¿Y qué opina tu novio de esto? Las carcajadas estallaron de inmediato. Yo me quedé paralizado, con la garganta seca. El profesor trató de imponer silencio, pero la burla ya había hecho efecto. Sentí un nudo en el estómago y una vergüenza tan profunda que apenas pude terminar mi exposición. Volví a casa con las manos temblorosas, intentando contener las lágrimas. Y al llegar, la situación no mejoró, la tormenta había alcanzado también a mi familia. Mi padre me esperaba en el salón, serio,
con los brazos cruzados. Sobre la mesa, un teléfono móvil aún encendido mostraba mensajes de WhatsApp que algún primo había reenviado. Comentarios crueles, burlas, chistes de mal gusto. ¿Es verdad?, me preguntó sin rodeos, su voz cargada de dureza. Yo no sabía qué responder. Tenía la garganta cerrada, como si una mano invisible me estrangulara. ¿Qué es lo que se supone que es verdad?, logré decir, aunque mi voz apenas era un susurro. No me tomes por tonto, David, replicó con un golpe sobre la mesa. Llevan días circulando rumores sobre ti y ese tal Marco. Dime que no es cierto. Guardé silencio. Sabía que, dijera lo que dijera, la verdad ya estaba escrita en sus ojos. Contesta, gritó, perdiendo el control. Sí, confesé al fin, con un hilo de voz. Es cierto. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Mi padre me miró como si no me reconociera. Sus facciones se endurecieron, sus labios temblaron antes de pronunciar la frase que aún resuena en mi memoria como una sentencia. Has manchado nuestro apellido. Has traicionado lo que somos. Me avergüenzo de ti. Sentí que el aire me faltaba. Aquellas palabras fueron un golpe más doloroso que cualquier insulto de mis compañeros. Porque venían de él, de la persona de quien yo había esperado apoyo incondicional. Papá, intenté decir, pero él ya había dado la espalda. Me quedé allí, de pie en medio del salón, con la sensación de haber sido despojado de todo. No solo había perdido la confianza de mis amigos y compañeros, había perdido también a mi propia familia. Las semanas siguientes fueron un descenso a la oscuridad. Dejé de ir a la universidad algunos días, incapaz de enfrentar las miradas y los cuchicheos. Me refugiaba en mi cuarto, con las cortinas corridas, pasando horas enteras mirando el techo sin pensar en nada. El mundo se me había vuelto hostil, y yo no encontraba un lugar donde sentirme a salvo. A veces recibía mensajes anónimos en redes sociales, insultos velados, burlas. Anormal, desviado, enfermo. Cada palabra era una piedra que se acumulaba en mi pecho, aplastándome lentamente. Intentaba ignorarlos, pero era imposible. Y mientras tanto, Marco se había esfumado. Ni una llamada, ni un mensaje. Como si nunca hubiéramos compartido nada. En parte me dolía, pero en otra comprendía que, para él, desaparecer era más fácil que enfrentar la verdad. Yo era el único que se quedaba con las ruinas. Hubo noches en las que pensé que no podría soportarlo. Me sentía atrapado en un túnel sin salida, rodeado de un silencio pesado. La soledad era tan intensa que dolía físicamente, como un puñal en el pecho. Dudaba de mí mismo, de mi valor, de mi derecho a ser amado. ¿Era cierto lo que decían los demás? ¿Era yo una vergüenza, un error, alguien indigno de cariño? Cada día me costaba más responder a esas preguntas. Empezaba a creer en las voces que me señalaban, que me condenaban. El reflejo en el espejo me resultaba extraño, como si no reconociera a la persona que miraba. Un joven consumido por el miedo, por la vergüenza, por el rechazo. En aquel periodo comprendí lo cruel que puede ser la soledad impuesta, el aislamiento que no eliges. No es solo estar sin compañía, es sentir que todo el mundo te da la espalda, que no hay un solo lugar donde refugiarse. Es vivir con la certeza de que hasta tu propia familia preferiría borrarte de la foto. Y lo más doloroso de todo era esa sensación persistente de vacío, de haber perdido no solo a Marco, sino también la poca confianza que tenía en mí mismo. Ya no era capaz de soñar con un futuro, ni siquiera de imaginar un presente distinto. Todo se reducía a sobrevivir cada día, soportar las miradas, las burlas, el desprecio. Me convertí en una sombra que vagaba por los pasillos de la facultad, un fantasma al que todos miraban pero nadie se atrevía a acercarse. Y aunque mi corazón clamaba por un poco de ternura, por una palabra de consuelo, lo único que recibía era silencio. Así descubrí que el verdadero infierno no estaba en las llamas, sino en la indiferencia de quienes deberían sostenerte cuando caes. Creí que el silencio me iba a devorar. Había llegado a un punto en el que no veía sentido a nada, ni a la universidad, ni a los estudios, ni siquiera a levantarme cada mañana. Las burlas de mis compañeros, el rechazo de mi padre y la indiferencia de Marco habían cavado un agujero profundo en el que me hundía un poco más cada día. Sentía que caminaba con un cartel invisible sobre la frente que decía, vergüenza. No era capaz de sostener la mirada a nadie. Todo en mí se había vuelto frágil, quebradizo. Hubo una tarde en la que pensé que ya no tenía fuerzas para seguir. Me había encerrado en mi cuarto, con las persianas bajadas, rodeado de un silencio sofocante. Miraba el techo y me decía que tal vez el mundo estaría mejor sin mí. Era un pensamiento oscuro, pero real. La idea de desaparecer se volvió tentadora, como si fuera la única forma de poner fin al dolor. Y entonces sonó mi teléfono. Una notificación, un mensaje en un grupo de la universidad al que apenas prestaba atención.
Un chico que apenas conocía, Alex, había compartido la invitación a una reunión abierta de un colectivo estudiantil, espacio seguro, ven a hablar, a escuchar, a no sentirte solo. Dudé en borrarlo, pero algo en esas palabras me detuvo. No sentirte solo. Aquello era exactamente lo que necesitaba y lo que no había encontrado en ningún sitio. Con el corazón golpeando fuerte, decidí ir. La primera vez que crucé la puerta de aquel local, sentí miedo. Era un pequeño espacio comunitario, con carteles coloridos pegados en las paredes y un olor a café recién hecho que lo llenaba todo. Había gente sentada en círculo, charlando con naturalidad. Nadie me miró raro, nadie cuchicheó. Me saludaron como si me conocieran de siempre. Esa simple normalidad me conmovió hasta el punto de que tuve que contener las lágrimas. Alex se me acercó enseguida. «Tú eres David, ¿no?», me dijo con una sonrisa franca. «Bienvenido». Asentí en silencio, incapaz de responder. Él no preguntó nada más, no quiso hurgar en mis heridas. Simplemente me ofreció un asiento y una taza de café caliente. Era un gesto simple, pero para mí lo significaba todo. Durante esa primera reunión escuché más que hablé. Cada persona compartía fragmentos de su vida, de las dificultades que habían enfrentado, de cómo habían sido juzgados, rechazados, incluso expulsados de sus casas. Y lo que más me impresionaba era que, a pesar de todo, ninguno hablaba desde el victimismo, sino desde la resistencia. Había rabia, sí, pero también orgullo. Había dolor, pero también esperanza. Aquella noche regresé a casa con una sensación nueva, no estaba solo. Había otros como yo, otros que habían sobrevivido al rechazo y que se habían convertido en guerreros. Con el paso de las semanas empecé a implicarme más. Asistí a talleres, participé en charlas, incluso ayudé a organizar una pequeña campaña en redes sociales para denunciar la discriminación en la universidad. Al principio tenía miedo de mostrarme, de dar la cara. Me temblaban las manos cada vez que subíamos una foto del grupo o cuando alguien me proponía hablar en público. Pero poco a poco entendí que la vergüenza no debía ser mía. La vergüenza pertenecía a quienes señalaban, insultaban, despreciaban. Uno de los momentos más decisivos llegó cuando me invitaron a participar en una mesa redonda sobre diversidad en la facultad. Yo no quería. Me parecía impensable sentarme frente a decenas de alumnos y profesores para hablar de mí, de lo que había vivido. Pero Alex insistió. «David, tu voz importa. Tú sabes lo que significa ser un secreto, cargar con esa losa. Si lo cuentas, puede que alguien más se sienta menos solo». Me quedé callado, pero sus palabras se me clavaron dentro. Y acepté. El día de la mesa redonda me temblaban las piernas. Había preparado unas notas, pero las olvidé en cuanto tuve el micrófono en la mano. Miré al público y sentí las miradas, algunas curiosas, otras frías, pero entonces pensé en los meses de aislamiento, en las risas crueles, en las palabras de mi padre. Y empecé a hablar. Conté lo que significaba vivir ocultando quién eres. Conté el dolor de ser tratado como una anomalía. Conté la soledad insoportable de no tener un lugar donde sentirte seguro. No entré en detalles personales, no mencioné a Marco, pero abrí mi corazón como nunca antes lo había hecho. Y a medida que hablaba, el miedo se transformaba en fuerza. Cuando terminé, hubo un silencio denso en la sala. Luego, un aplauso. No sé si todos entendieron mi mensaje, pero yo sentí que, por primera vez, mi voz había servido para algo más que gritar en mi propia cabeza. Ese fue el inicio de una etapa nueva. Empecé a sentir orgullo de mí mismo, un orgullo que no venía de la aprobación de nadie, sino de la certeza de estar siendo honesto. Dejé de agachar la cabeza por los pasillos. Quien quisiera burlarse, que lo hiciera, ya no me importaba tanto. Tenía un lugar al que volver, un grupo que me respaldaba, un círculo de amigos que entendían lo que era vivir con cicatrices. Por supuesto, no todo era fácil. Aún había miradas cargadas de desprecio, aún llegaban mensajes anónimos en mis redes, aún había profesores que torcían el gesto cuando hablábamos de diversidad. Pero ya no me destruían. Había aprendido a responder, a defenderme, a no quedarme callado. Había descubierto que la vulnerabilidad podía transformarse en arma. Lo más duro seguía siendo mi padre. No me hablaba, apenas me dirigía la palabra en casa. Su silencio era una condena diaria. Pero ahora ya no me derrumbaba. Había entendido que su rechazo hablaba más de sus miedos que de mí. Y aunque me doliera, ya no estaba dispuesto a cargar con su vergüenza. Una tarde, al volver de una manifestación organizada por el colectivo, lo encontré esperándome en el salón. Tenía el rostro serio, como siempre, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de cansancio y desconcierto. ¿De verdad crees que todo esto vale la pena?, me preguntó de golpe, señalando la pancarta que llevaba en la mano. Lo miré fijamente, con una calma que no sabía que tenía. Sí, papá. Lo vale. Porque ser yo mismo no es un delito.
Se quedó callado. No hubo reconciliación ni abrazo, pero tampoco gritos. Solo silencio. Y por primera vez entendí que, aunque él no lo aceptara, yo no necesitaba su permiso para vivir mi vida. Esa noche dormí tranquilo. Porque había dado un paso enorme, había dejado de pedir perdón por existir. Con cada reunión, con cada campaña, con cada palabra compartida en voz alta, iba recuperando mi identidad, la misma que había estado a punto de perder bajo capas de miedo y vergüenza. Había descubierto que luchar por uno mismo no significa ganar siempre, sino resistir, mantenerse en pie aunque el viento sople en contra. Y yo estaba aprendiendo a resistir. Cuando miro atrás, me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo. Pienso en aquel David que se encogía de hombros en los pasillos, que bajaba la cabeza para evitar las miradas, que vivía atado a un secreto que lo consumía, y me parece casi un desconocido. Sin embargo, las cicatrices siguen ahí, recordándome cada día quién fui y cuánto me costó llegar hasta aquí. Y, en medio de esa reflexión, inevitablemente aparece el recuerdo de Marco. Durante meses traté de borrarlo de mi mente, de arrancar de raíz el dolor que me había causado, pero siempre volvía, como un eco. No porque lo echara de menos, sino porque representaba algo que nunca más quería repetir, la vida a medias, la mentira disfrazada de normalidad. El tiempo se encargó de mostrarme que nadie puede sostener eternamente una farsa. Marco había construido un muro de apariencias, con su novia de escaparate, con su grupo de amigos que lo creían perfecto, con su familia orgullosa de un hijo que cumplía las expectativas. Pero las grietas en ese muro comenzaron a hacerse visibles, y yo, desde la distancia, fui testigo de cómo se derrumbaba. Todo empezó cuando su novia descubrió la verdad. No sé cómo ocurrió exactamente, si fue por un mensaje olvidado en el móvil, una confesión a medias o un rumor que llegó demasiado lejos. Lo único que sé es que un día, al cruzarme con ella en la facultad, me miró con una mezcla de rabia y compasión que lo dijo todo. No necesitaba palabras, en su expresión estaba la certeza de que había descubierto el engaño. Poco después, Marco dejó de aparecer con ella. Ya no se les veía juntos por los pasillos, ya no se sentaban en la cafetería. Y los rumores, que antes eran cuchicheos tímidos, se convirtieron en comentarios abiertos. La novia de Marco lo ha dejado. Parece que no era tan perfecto como creíamos. Aquellas frases corrían como pólvora entre los estudiantes, y yo sentía una extraña mezcla de emociones. Parte de mí todavía se resentía por el daño recibido, pero otra parte se preguntaba si aquello era la justicia inevitable. Lo más sorprendente fue cómo reaccionaron sus amigos. Los mismos que antes lo acompañaban en todo, los que se reían de los rumores sobre mí, empezaron a apartarse de él. Ya no le reían las gracias, ya no lo invitaban a las reuniones, ya no lo rodeaban como antes. La decepción es un veneno silencioso, y Marco se convirtió en el blanco de su desprecio. Supe que había tocado fondo cuando lo vi una tarde, solo en la biblioteca. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo revuelto, y por primera vez no llevaba esa máscara de seguridad que siempre lo había protegido. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron. Yo esperé que dijera algo, que intentara acercarse, pero bajó la cabeza y volvió a sus apuntes. Esa imagen me persiguió durante días. No lo odiaba ya, no como antes. Lo que sentía era algo distinto, lástima. Porque entendí que lo había perdido todo por miedo, que había sacrificado su verdad por complacer a los demás. Y el precio había sido demasiado alto. Mientras tanto, mi vida seguía un camino diferente. El colectivo de estudiantes se convirtió en mi segunda familia. Alex y los demás me enseñaron que no estaba roto, que no había nada que reparar en mí. Empezamos a organizar actos más grandes, charlas en la facultad, campañas en redes sociales, incluso manifestaciones en el centro de la ciudad. Yo, el chico que temblaba solo con pensar en hablar en público, empecé a tomar el micrófono sin miedo. Recuerdo con especial intensidad una marcha que se celebró en Valencia. Las calles estaban llenas de colores, de pancartas, de música. Caminaba entre cientos de personas que, como yo, habían conocido el rechazo, pero que ese día caminaban erguidos, orgullosos. Levanté mi pancarta con manos firmes y sentí que, por fin, estaba en el lugar que me correspondía. La multitud coreaba consignas y yo las gritaba también, con la garganta ardiendo y el corazón palpitando de emoción. No era solo una protesta, era una declaración de existencia. En ese momento comprendí que no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. La verdadera libertad estaba en aceptarme, en reconocerme sin miedo. El camino no fue sencillo. Aún había noches en las que la tristeza regresaba, recordándome las burlas, las palabras de mi padre, el abandono de Marco. Pero ya no me derrumbaban. Había aprendido a sostenerme en mis amigos, en el colectivo, en mí mismo. Descubrí que la fortaleza no es ausencia de dolor, sino la capacidad de caminar con él sin dejar que te paralice.
Poco a poco, incluso mi relación con mi familia comenzó a cambiar. Mi madre, que al principio guardaba silencio, empezó a mostrar pequeños gestos, una llamada para preguntarme si había comido, un abrazo tímido al despedirme. Con el tiempo se atrevió a decirme que me quería tal como era. Mi padre seguía siendo distante, pero ya no tan hostil. Había veces en las que lo sorprendía observándome en silencio, como si intentara comprender. No era una reconciliación, pero era un comienzo. Y en medio de todo ese proceso de reconstrucción, entendí una verdad esencial: la verdadera historia de amor no empieza con otra persona, sino contigo mismo. Porque si no eres capaz de mirarte al espejo y aceptar lo que ves, ninguna mirada ajena podrá salvarte. Aún llevo mis cicatrices, y sé que las llevaré siempre. Pero ya no las oculto. Son parte de mí, testigos de lo que sobreviví. Y cada vez que me cruzo con Marco por los pasillos, porque a veces ocurre, lo recuerdo. Veo en sus ojos la sombra de lo que perdió y me recuerdo a mí mismo que elegí otro camino, el de la verdad. Hoy ya no me escondo. Camino erguido, con la certeza de que merezco ocupar mi lugar en el mundo. Sé que habrá retos, que habrá quienes intenten hundirme de nuevo, pero ya no temo. Porque aprendí que la mayor victoria es existir sin pedir permiso. Y en esa victoria, por fin, empieza mi nuevo camino.